Nosotros tomamos decisiones a diario y pareciera increíble que una decisión que nosotros como seres humanos tomamos pueda impedir que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Será que entonces debemos cambiar nuestra manera de pensar en un Dios todopoderoso si pareciera que mi decisión puede colocar un freno y decirle claramente que no? Tal vez esto expresa lo que en concreto ocurre, pero ¿será que conviene? ¿Será que conviene oponerse a la voluntad de Dios, a la providencia de Dios? Y que el Dios Todopoderoso siquiera no pase por encima de nuestras decisiones, nos habla mucho de su amor. Así que vamos a estudiar eso aquí, en Lecciones de la Biblia. Esta semana, libre albedrío, amor y providencia divina. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Un gusto estar junto a ustedes una vez más, queridos amigos. Ya estamos en la lección número 8 de esta serie en donde estamos estudiando justamente justicia, el carácter de Dios, el hecho de que Él es un Dios de amor. Sin embargo, ya hemos entrado en estos últimos capítulos a analizar el problema del mal. Y nos corresponde ahondar en algo que ya quedó lanzado aquí con el pastor Sergio la semana pasada, sobre el libre albedrío, pero ahora vamos a poder explorar alguna de las ramificaciones de esto, así que agradecemos que Él siga junto a nosotros y bienvenido a una nueva semana aquí junto a Lecciones de la Biblia. Soy el más feliz y agradecido de poder estar acá y poder compartir juntos estas lecciones que han estado tan interesantes durante este trimestre. Así es, así que queridos amigos, por favor, únanse a nosotros en esta oración inicial. Antes de tener estos diálogos, queremos justamente invitar a quien inspiró la Biblia, a Dios Espíritu Santo que esté aquí junto a nosotros. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, agradecerte también por el desafío de ahondar en temas que sin duda dan para mucho, pero en estos momentos, en estos minutos juntos, queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda una vez más estar aquí en medio, que ilumine nuestro entendimiento, que traiga respuestas claras a tantas inquietudes que podemos tener y que en nuestro corazón sintamos esa paz de que tú estás aquí con nosotros. Guíanos, Señor. Permítenos tener diálogos que te honren a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Libre albedrío, amor y providencia divina. La verdad es que pareciera que el título tuvo que ser largo porque debe acotarse de pronto esto por lo mucho que se puede ramificar los diálogos y las consultas y preguntas al respecto de esto. Ahora, ¿cómo es que interactúa esto? ¿Por qué el título justamente elige que debe ir abozado el concepto de libre albedrío con el amor y la providencia? Bueno, esta semana la lección nos habla del tema de la providencia y cómo se relaciona con esto. El tema de la providencia, un tema que a mí me gusta mucho, me fascina mucho. Mi tesis doctoral comenzó explorando esto, ¿no? Lo de la providencia divina. Es una palabra que a veces hemos escuchado, por allí se usa muchas veces en relación a la manera en que Dios va dirigiendo las cosas. O sea, la providencia no es otra cosa que la acción de Dios en el mundo, ¿no? Cómo nosotros entendemos que algo sucede, entendemos que las cosas no suceden por azar en la tierra, sino que suceden por providencia. En otras palabras, que Dios está a cargo de la historia de este mundo, que Dios va dirigiendo cada uno de los eventos de este mundo. Pero como hemos dicho ya, hay distintas maneras de entender esa acción de Dios en el universo y por eso es importante nosotros ver cómo esto que hemos estudiado del carácter de Dios, su amor, el libre albedrío que Él nos otorga, se relaciona con la providencia, ¿no? Y ese es el punto que esta semana se nos quiere otorgar. Ya habíamos mencionado
la semana pasada, que hay personas que creen que Dios ejerce su dominio, su control en el mundo, su gobierno universal. De hecho, providencia, quizás antes de decir eso, generalmente se entiende en dos áreas. Una es la creación y sustentación del mundo, ¿no? Dios actúa para poder sustentar. La Biblia nos dice que todo lo que sucede en esta tierra, que llueve, que deja de llover, ¿no es cierto? Todo es de alguna manera sustentado, es provisto por Dios. Y el otro aspecto es las decisiones de Dios en su gobierno, ¿no? Quizás que es el tema más profundo que estamos estudiando ahora. Entonces la providencia de Dios incluye eso, todas sus acciones que involucran con la sustentación del mundo, del universo, y también las decisiones que Él va tomando para poder llevar a este universo, este mundo, a los propósitos que Él quiere. Entonces, providencia, quizás también mencionar que viene ahí de términos que significa proveer, ¿no? O prever, ¿no? De hecho, nosotros tenemos dos palabras que están muy conectadas, que es prever, es ver por anticipado, y proveer, que en realidad es lo mismo, si lo vemos desde un punto de vista etimológico, pero que se le ha dado más el significado de el poder actuar de tal manera o producir ciertas circunstancias para que logren un cierto objetivo. Y providencia va por ese lado, ¿no? Que Dios de alguna manera actúa en el mundo, en el universo, para poder cumplir sus propósitos. Ya dijimos que hay más de una manera de explicar la providencia divina. Está el mundo naturalista que no cree en Dios, que va a decir que todo es fruto del azar. La evolución, las leyes de la naturaleza han producido mejor de los ciertas casos cosas, eso, ¿no? leyes, ¿no es cierto? Tal vez no azar, pero leyes fijas, leyes que... Exacto. Pero no una inteligencia. No hay una inteligencia detrás de todo. Simplemente las cosas siguen su curso normal. Pero dentro del mundo cristiano conservador, porque hay incluso cristianos liberales que van a creer en esa manera, digamos, casi por azar que se dan las cosas, dentro del mundo cristiano generalmente hay una posición que tiene que ver con que Dios determina todo, Dios controla todo, todo lo que sucede es porque Dios lo ha determinado así, y la posición que nosotros estamos explicando acá, y que Dios no es el único responsable de las cosas que suceden. Cuando nosotros hablamos de libre albedrío, cuando hablamos de gran conflicto, estamos hablando de que hay otras personas, otros seres que Dios les ha dado libertad, y por lo tanto muchas cosas que suceden no son porque Dios las haya decidido así, sino porque esas criaturas las han decidido. Y ahí eso nos lleva a entender la soberanía y el control de Dios de una manera distinta a la que a veces tradicionalmente se ha explicado. La soberanía divina, que sin duda está presente en la Biblia, no hay duda de que Dios es soberano, no hay nadie en todo el universo que esté por sobre a Dios. Dios no le tiene que rendir cuenta a nadie. Sin embargo, esa soberanía que Dios ejerce, que Dios tiene, no significa, y eso es lo que la lección de esta semana nos enseña, no significa que todo lo que sucede ha sido determinado por Dios. Hay una ilustración ahí al inicio, día domingo, demuestra también lo agudo que puede ser el pensamiento de las generaciones de ahora. El perro murió. ¿Por qué muere el perro? Le pregunta este joven al pastor, y el pastor dice, bueno, es porque la muerte de tu perro te puede preparar para dolores más grandes o cosas más difíciles en lo futuro. Y ahí le dice, bueno, yo recuerdo cuando murió mi perro, eso fue doloroso, pero me preparó para cuando murió después mi abuela. Y el joven le dice, estamos parafraseando lo que aparece el día domingo. O sea, Dios mató a mi perro para prepararme para cuando él mate a mi abuela. No, Dios no anda matando gente. Dios no anda buscando maquinar ese tipo de cosas. Y lo que en el fondo esta ilustración revela es que de pronto la explicación sobre estos temas tan complejos ha venido solo a través de frases cliché, ciertos eslogan que los repetimos como una mantra que
suponemos, está ayudando. Ya lo hemos comentado en algunos capítulos anteriores. Por algo ocurren las cosas, o todo forma parte del plan de Dios. La verdad es que eso genera más problemas que soluciones, creo. Y este relato que ilustra aquí en el día domingo, creo que nos muestra eso muy claramente. Lejos de ayudar, más complica. Y lo curioso es que todas estas frases cliché nunca dicen, por ejemplo, es que seguramente Satanás hizo esto. Lo más parecido que yo he logrado encontrar por ahí, ya Satanás metió su cola, dicen algunas. Y por ahí queda. Pero la mayoría de estas explicaciones muy al paso, estas frases cliché, todas atribuyéndole ciertas cosas a Dios siempre, pero sin una explicación más a fondo. Entonces, le queda la impresión a algunos de que la tragedia ocurrida, que la enfermedad dolorosa, que una ruptura familiar, pareciera que Dios la ideó. Que Dios estuvo ahí en realidad pensando, viendo, ya, ahora te toca esto, ya, ahora te voy a mandar esto otro. No es lo que nos presenta la Escritura. Está esta frase, los caminos de Dios son perfectos. Así como está dicho, no hay problema, porque sin duda todo lo que Dios hace es perfecto. Pero si nosotros queremos utilizar esa frase para decir que todo lo que sucede es ideado por Dios y por lo tanto es perfecto. Y que en efecto es parte del camino de Dios. Claro, entonces lo que tú decías, que se murió mi perrito, se murió mi abuelita, sucedió una tragedia. Bueno, esto fue para que suceda esto otro, ¿no? Y voy a mencionar algo que es muy cercano. Cuando mi hijo tenía como 10 años, él fue atropellado acá en este camino cerca del que estamos, y él estuvo bastante mal. Y la persona que lo atropelló conocía algo de la iglesia, porque él vivía en este sector donde hay mucha influencia de la iglesia adventista, y esto lo conmovió tanto el accidente que finalmente eso lo llevó a acercarse a Dios y a bautizarse. ¿Ya? Entonces yo podría decir, entonces Dios permitió que mi hijo sea atropellado para que este hombre sea salvo. Entonces yo comprendí desde el principio que esto no era así. Muchas personas lo interpretaron así de esa manera. Y al poco tiempo esta persona falleció también, ya era una persona de edad. Entonces fue como que Dios le dio la última oportunidad. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta que no necesariamente fue así. La Biblia nos dice que Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus propósitos, pero a veces esos caminos, esos propósitos no se cumplen y por lo tanto no todo lo que sucede es lo que Dios quiere. ¿Quería Dios que mi hijo fuese atropellado? Yo tengo la certeza de que no. Eso ocurrió por un conjunto de situaciones que fueron parte de las decisiones tanto del chofer como de mi hijo, ¿no es cierto? Buenas o malas decisiones que hicieron que eso sucediera. Ahora, ¿que Dios podría evitarlo? Sí, podría haberlo evitado. No sé por qué no lo hizo, no vamos a cuestionar eso. ¿Que Dios puede hacer algo bueno, incluso las cosas malas que nos suceden? Sí, vamos a ver eso, que en ese sentido sí. Todas las cosas ayudan a bien para los hijos de Dios, ¿no es cierto? Eso nos dice Romanos 8:28. Pero no significa que todas las cosas hayan sido producidas y motivadas por Dios. Entonces, en esta semana se nos presentan algunos textos que nos muestran que muchas cosas de las que Dios quiere no se cumplen. Y muchas cosas de las que suceden no son lo que Dios hubiese querido que sucediera. ¿Ya? Está el Salmo 81, donde Dios expresa su desilusión con las decisiones que ha tomado el pueblo de Dios, ¿no? Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, nuevamente lo que hemos dicho en lecciones pasadas, las acciones de Dios por sus hijos, por su pueblo, están condicionadas de alguna manera a nuestra respuesta, a la respuesta de sus hijos, a
manera en que nosotros decidimos frente al libre albedrío que Él nos ha dado. Por lo tanto, ¿quería Dios que el pueblo de Israel sufriera opresión por parte de las naciones vecinas? No. ¿La sufrió? Sí. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron de Dios. Y ahí es donde alguien podría decir, pero aún así, ¿por qué Dios igual no los protegió? Y aún así, ¿por qué Dios no intervino y los forzó a volverse a Él? Y ahí empezamos a entender, tal como lo estoy diciendo, no tiene sentido. ¿Cómo Dios los va a forzar a que se vuelvan a Él? ¿Cómo Dios va a forzar una situación en donde la libertad y el amor ya no sean el motor, lo que guía esa decisión? Lamentablemente no se puede si hay un pueblo que en rebeldía ni siquiera quiere esa ayuda, ni siquiera quiere esa ayuda de Dios. Dios obviamente no se las va a imponer. Y me parece que llevando eso a la situación última en la historia de este mundo, siempre vemos al final esta noción de que en la segunda venida nos vamos a ir al cielo y que estaremos en el cielo y después descenderemos a esta tierra ya renovada. Y mucha gente dice, ¿y va a haber esto en el cielo? Probablemente no, van a haber cosas mejores. ¿Y va a haber esto otro? Mira, bajo las nuevas circunstancias, tal vez no, pero van a haber cosas mejores. Y uno va empezando a ver una cierta desilusión en la cara de algunas personas, que en el cielo no va a haber esto, que en la tierra no va a haber esto otro. No quieren estar ahí. Derechamente no les atrae la idea de estar ahí. Y eso puede ser, uno, que se ha caricaturizado mucho esto del cielo, como que vamos a estar sentados en una nube tocando un arpa. Yo no culpo a alguien de que eso no le parezca atractivo. Pero aún así, cuando uno les explica que va a reinar el bien, el orden, el amor, etc., como que aún así uno ve de que no es lo que ellos quieren para su vida. Dios no va a tener a gente obligada en el cielo. Y creo que podemos entender el porqué en esos diálogos que a veces uno sostiene. Por lo tanto, sin duda hay cosas que Dios, comillas, no puede hacer. Ya hemos adelantado esto en algunos capítulos anteriores. Exactamente. Entonces, en ese sentido, a mí más que los caminos de Dios son perfectos, aunque esa frase es correcta en sí misma. Debemos preguntarnos qué es el camino de Dios, cómo identificar ese camino. Ese camino perfecto a veces no siempre se cumple. Eso hay que entender. De hecho, ¿era el plan de Dios que entrara el pecado en este mundo? No. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sucede desde Génesis 3 en adelante no era el plan perfecto de Dios. Ya no era el ideal. Ya no es el ideal. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que sucede en este mundo es no el desarrollo exacto de todos los propósitos de Dios, de los planes de Dios, sino Dios está inmerso en un conflicto que vamos a hablar la próxima semana con más detalle, que ya lo hemos hablado también en este estudio, en esta clase, en donde Dios presenta sus planes y sus propósitos con una opción y que eso se puede cumplir o no se puede cumplir dependiendo de nuestra decisión, de nuestra reacción, nuestra respuesta a eso que tiene, ¿no? Y que aún así eso puede involucrar algunas cosas en este mundo, porque este mundo es malo, que de repente no quisiera Dios que sucedan, pero Él sabe que es la única manera de poder lograr ciertas cosas y por lo tanto no siempre impide que ciertas cosas sucedan. Entonces hay todo ahí un mundo que nosotros nos cuesta a veces discernir. No es, bueno, tú sabes que yo para esto utilizo unos términos un poco técnicos que usé en mi tesis y que están presentes en la teología. O sea, el camino de este mundo no es el resultado de un monergismo, en el sentido que Dios es el único agente activo, ¿no? Todo sucede conforme a su voluntad. No, nosotros creemos que lo que sucede en este mundo es un fruto de un sinergismo, en el sentido que hay distintas acciones, distintos factores que van actuando y que los propósitos, los planes de Dios es una de esas factores, pero están nuestras propias decisiones, están las acciones de los ángeles caídos, ¿no? Todo esto lo vamos a ir armando en las semanas que vienen.
Pero lo que tiene que quedar claro aquí es que no todo lo que sucede es porque Dios lo haya determinado así. Sin duda Dios tiene planes maravillosos, pero que en este mundo quizás no van a ser del todo perfectos, sino que son perfectos dentro de la esfera del pecado en que estamos. Podemos decir entonces que es mejor decir, siempre los caminos de Dios van a ser mejores dentro del contexto en el que estamos. Pero esa perfección en que todo va a salir, digamos, a pedido de boca, eso ya no es una realidad en este mundo de pecado. Eso se perdió allí en la entrada, en Génesis 3, con la entrada del pecado. Ahora lo que estamos viviendo es un contexto de pecado en el cual Dios nos ofrece una vida que sin duda nos va a llevar a algo de perfección, pero mientras estemos en este mundo, no hay ese tipo de perfección absoluta que quisiésemos que exista, simplemente porque el pecado está presente y hay personas y criaturas angelicales que están intentando impedir que esos planes de Dios se cumplan. Así es. Y por lo tanto eso nos obliga a definir bien qué significa que Dios es todopoderoso, ¿sí? Bueno, nos hemos extendido un poco en este bloque, pero era bueno redondear bien esta idea. Así que, queridos amigos, después de esta breve pausa volvemos y vamos a seguir hablando sobre esto. Bueno, ¿qué significa entonces que Dios sea todopoderoso? Creo que tiene profundas implicancias para ti y para mí. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con una tarea interesante ahora, abordar qué significa entonces que Dios sea todopoderoso. Si tal vez en el bloque anterior, aquí con el pastor Sergio, estábamos justamente analizando, no todo proviene de Él, no todo está alcanzando el ideal que Él había diseñado allí en la creación. ¿Cómo entender entonces de que la Biblia aún así se refiera a Dios como todopoderoso? Tenemos aquí en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, y es uno de los tantos textos en donde se transmite esta idea. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Todopoderoso, gran poder, su reino. Jesús habló mucho acerca del reino de Dios ya se ha acercado. Pero ahí está la paradoja. Seguían habiendo personas enfermas. Hubo lugares en donde Jesús, de hecho, no pudo hacer ningún milagro por esa falta de fe, etc. Entonces, ¿hasta dónde llega, ¿no es cierto?, esta noción de todopoderoso? ¿Es solo un decir o realmente debe matizarse con otras comprensiones? Me parece de que todo el poder de Dios está disponible, pero hay circunstancias, como ya vimos en el bloque anterior, en donde el mayor impedimento podemos ser nosotros. Y por lo tanto, qué paradójico esto. El poder que sustenta todo el universo parece que no puede pasar la línea de mi decisión. Qué tremendo es. Y eso es porque, aunque la Biblia presenta a Dios como un ser todopoderoso, omnipotente, y yo quisiera ser bien claro en esto, porque a veces alguna crítica que se nos ha hecho a este tipo de teologías del gran conflicto y el libre albedrío, por aquellos que creen en una posición más determinista, la predestinación y esas cosas, una de las críticas que se nos hace es que la manera en que explicamos nosotros a Dios disminuye de alguna manera quién es Él. Y yo creo todo lo contrario. Porque si nosotros vamos a tomar la omnipotencia, el poder de Dios y su soberanía como aquello que es lo más maravilloso de Él, pues por supuesto que yo voy a pensar, bueno, todo aquello que coarte esa soberanía y esa omnipotencia puede significar que yo estoy disminuyendo a Dios. Pero sabes que, si bien es cierto, la Biblia presenta mucho el concepto de la soberanía y la omnipotencia divina, hemos visto ya hacia atrás que aquello que más identifica a Dios no es lo que Él puede hacer, sino su amor, su carácter. Por eso yo siempre me gusta destacar que la gloria de Dios, ¿no?, lo que lo hace a Él digno de nuestra alabanza, no es las cosas que Él puede hacer con su poder, sino la manera en que Él ha manifestado y revelado su carácter de amor hacia nosotros. Y ese amor se muestra también en que, pudiendo destruir
así a Satanás. No lo hace. Y tal vez justamente, y lo vemos y lo expreso en términos muy humanos, el saber controlar ese poder, y lo estoy diciendo en términos humanos, ¿eh? El poder controlar ese poder muestra también su grandeza. El poder saber refrenar ira, juicio, castigo, palabras bíblicas asociadas también a Dios para ciertos momentos, pero que al mismo tiempo sea paciente y tardo para la ira, ¿no es cierto? El lenguaje humano lamentablemente queda corto, y por eso enfaticé eso allí. Queda corto, no estamos diciendo que Dios tenga que controlar su temperamento, no. Pero si lo ponemos en el plano humano inclusive, creo que se puede ilustrar eso. Un tirano no es más poderoso solamente porque tiene arranques de ira y hace lo que se le da la gana. Pareciera que el líder que la gente sabrá respetar y seguirá es aquel que sabe medirse, ¿no es cierto? Y ahí está el desafío para nosotros, sin duda. Claro, que Dios sea todopoderoso. Están bien algunos de los textos que aquí aparecen. Quizás podríamos mencionar Lucas 1:37, cuando Gabriel se le aparece a María y le dice que va a dar a luz un hijo, y ella pregunta, ¿cómo va a poder hacerse esto si nunca he conocido varón? Y él le dice, ¿no es cierto?, dentro de varias cosas, en el versículo 37 del capítulo 1 de Lucas dice, pues nada hay imposible para Dios, ¿no? Claro, nosotros queremos un Dios que pueda hacer todo lo que Él se proponga. Él tiene esa capacidad. Él es un Dios todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Ahora, pero esta frase que dice que no hay nada imposible para Él, tenemos que matizarla con otras frases que ya hemos estudiado en esta temporada. Porque dice, nada es imposible para Dios, pero hay otros textos que leímos que dice que es imposible que Dios mienta. Entonces ahí nos habla, entonces esa, digamos, omnipotencia divina, el hecho de que Dios sea todopoderoso, que significa que puede hacer todas las cosas. Aquí se presenta la palabra griega, ¿no? Pantocrator, que significa justamente, Él puede hacer todas las cosas, ¿no? Nada es imposible para Él. Se ve matizada con otros textos en donde Dios se ve impedido de actuar de cierta manera. Y ese impedimento no minimiza su poder, porque Dios puede hacer todas las cosas, pero hay ciertas cosas en la cual Él ha decidido limitarse, ¿no? Primero podríamos mencionar, que la lección lo menciona, que hay cuestiones que tienen que ver con contradicciones lógicas, ¿no? ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? ¿Ya? Entonces, por definición, un círculo no es cuadrado, por lo tanto, algunos dicen, no, Dios podría hacerlo, pero no, estamos hablando de que algo que es matemáticamente imposible, digamos, por lógica sabemos que un cuadrado no puede ser círculo, por lo tanto, estamos hablando de una contradicción lógica. Así también hay contradicciones morales, que son las que estamos mencionando, que Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir porque es contrario a su carácter. Por lo tanto, esa categoría de omnipotencia, esa calificación de Dios como todopoderoso, va matizada, va de alguna manera, tiene que ser interpretada también entendiendo que hay cosas que Dios no puede hacer, que son imposibles desde el punto de vista lógico o son imposibles desde el punto de vista moral. Ahí ya tiene que ver un poco con que Él ha decidido actuar de cierta manera. Él podría pecar, digamos, él tiene libre albedrío también, pero Él decidido hacerlo, no hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios haga ciertas cosas. Y esto nos comienza a entrar al tema, ¿no es cierto? Él no puede tentar. Él no puede tentar a nadie, también dice la Biblia. Entonces, aunque todos estamos de acuerdo que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente, nosotros tenemos que interpretar esa omnipotencia, esa calificación de todopoderoso, a la luz de estos elementos que estamos mencionando. Hay cosas que Dios podría hacer, pero Él decide no hacerlas porque son contrarios a su carácter, ¿ya? Yo podría, por decir, hacer una cosa, ¿no es cierto? Yo podría escribir un libro, pero
digamos, con inteligencia artificial? Actualmente se puede, ¿no es cierto? Pero ¿sería eso honesto? No. Por lo tanto, si yo tengo principios morales que rigen mi conducta, yo tengo que ceñirme a aquellas cosas, no porque, digamos, no pueda hacer lo otro, sino que yo quiero hacer las cosas de manera correcta. Lo mismo sucede con Dios. Dios puede hacer muchas cosas. Dios podría impedir que mi hijo tuviese el accidente, ya que lo mencioné en el bloque anterior. Dios podría impedir las guerras que están sucediendo ahora. Pero ahí viene lo del teísmo escéptico, ¿no es cierto? Que venimos. Pero entendemos que hay otras cosas que no siempre entendemos, aunque vamos a ver que algunas sí entendemos, que nos deben llevar a pensar que aún así Dios está haciendo lo mejor, todo lo que puede, por nuestro beneficio. Y debe haber una razón moral que impide a Dios a veces hacer todo lo que nosotros pensamos que es lo adecuado y lo correcto. Entonces, estas limitaciones morales voluntariamente impuestas, autoimpuestas, quería decir, ¿no? Estas limitaciones morales autoimpuestas por Dios nos muestra de que lo que a Él lo mueve no es su capacidad de hacer cosas, sino más bien su orientación de hacer cosas hacia el bien, hacia lo bueno, hacia su carácter de amor, hacia la salvación, etc. Y el libre albedrío está totalmente conectado a eso. O sea, Dios, aunque Él quisiera que las cosas fuesen distintas, su carácter de amor, Él siente que lo obliga a darnos libre albedrío y por lo tanto dar espacio para que ciertas cosas ocurran que no son su voluntad. Al Dios crear a criaturas con libre albedrío, de alguna manera Él se echa para atrás y dice, muy bien, ahora ustedes tienen libertad de hacer ciertas cosas y Él nos da libertad no solamente para actuar de esa manera, sino también para asumir las consecuencias de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, este concepto de providencia que Dios tiene bajo control, bajo el concepto del libre albedrío y de un Dios limitando su poder en aras de esa libertad, de ese amor, nos lleva a la misma conclusión que ya dijimos, ¿no? La providencia divina no se manifiesta en que todas las cosas que ocurren son porque Dios las quiso así, son su voluntad, sino que más bien el resultado, o sea, lo que vemos en la historia, en las noticias, todo lo que está sucediendo, es el resultado del libre albedrío de las personas. Dios pareciera que está ausente, pero obviamente bajo el punto de vista bíblico, Dios no está ausente de eso, porque Dios sigue obrando a través de personas, a través de sus hijos, a través de su pueblo, a través de los pactos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y un pacto que sigue, creo yo, presente ahora. Dios sigue actuando de ciertas maneras, pero de manera limitada a lo que Él podría hacer para darnos espacio para el libre albedrío. Hay un pasaje aquí en Mateo, y bueno, la mayoría de los evangelistas también registran este momento, pero bueno, siguiendo la manera en que Mateo lo registra, vemos allí en la escena de la crucifixión, capítulo 27, y voy a leer, a contar del versículo 38. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora versículo 41. De igual manera también los principales sacerdotes juntos con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Qué potente este pasaje. ¿Podía Jesús, si hubiese querido, salirse de la cruz? Sin duda. O sea, si pensamos en su oración en el Getsemaní, Él está aquí porque desea nuestra salvación. Y este era el único camino. Y notemos que las burlas son hacia Jesús que no puede hacer algo. Lo que no están entendiendo es de que Él no lo desea hacer. Porque si Él sale de la cruz, asciende de regreso al Padre, o como Jesús mismo le dijo, ¿no es cierto?, a Pilato y a otros, bueno, si yo quisiera, en un momento hay legiones de ángeles luchando aquí por mí. Pero es que ese no es el camino.
Entonces, muchas veces, ¿no?, cuando nosotros nos confrontamos a qué es lo que, comillas, Dios no está haciendo, a mí siempre se me viene a la mente esta escena de la cruz. Aquí Jesús no quiso bajar de la cruz. Es un Dios inactivo, digámoslo así, sujeto a las condiciones de lo que le estaba pasando. Pero claro, en el contexto de los evangelios, Jesús no es víctima, Jesús no está ahí contra su voluntad, no es que los demás pudieron más que Él. Esta es una entrega voluntaria. Le parece a ellos que esta es su derrota, le parece a ellos que Él no puede hacer nada. Así que antes de que tan rápidamente nosotros digamos, Dios no está haciendo... Un momento, el momento clave de la historia humana fue justamente porque Jesús decidió no hacer, fue quedarse en la cruz. Y ya que Él se quedó en la cruz, tenemos esperanza. Ya que Él no quiso salvarse, ya que Él decidió la inacción en ese momento, es que nosotros ahora tenemos esperanza. Por lo tanto, otra cosa tal vez que podemos sumar a la lista, Dios no cambia su propósito de salvarnos. Dios no bajará de la cruz, por decirlo así. Bajó una vez que se había consumado todo. Bajó de la cruz cuando fue más bien descendido de la cruz, cuando ya había muerto por nosotros. Pero si hay algo que Dios no va a hacer es cambiar a última hora su plan de salvarnos. Y qué bueno que así sea. Yo le agregaría eso más a la lista. Dios no cambiará su propósito salvífico en función de nosotros. Se nos vino el tiempo encima. Sé que estabas a punto de decir algo. Vamos a dejarlo. Podemos guardar la idea después de este pequeño momento, un pequeño cambio al otro bloque, así que ya estamos de regreso junto a ustedes. Hola amigo, no importa si eres ateo, agnóstico o religioso, reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Es por eso que queremos invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. La haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros. Estamos ya luchando contra el tiempo, hay tanto que cubrir sin duda sobre este tema. Ya hemos hablado un poco acerca de cómo matizar bien nuestra comprensión respecto a Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo, creo que es prudente volver al tema del amor. Cómo pareciera de que la explicación del por qué, si es que podemos realmente, con nuestra mente finita, llegar a una explicación de todo, pero sin duda que el camino para entender por qué Dios hace o no hace ciertas cosas debe pasar por el concepto de su amor. Así es. Difícilmente llegaríamos a una explicación satisfactoria pensando solo desde un punto de vista de la estrategia, como a veces queremos, o desde la plataforma de mis intereses personales. Dios no usa esos criterios. Su amor desinteresado, si queremos también usar una expresión más humana tal vez, es lo que lo mueve a Él. Y eso es importante entender, porque ya a partir de la semana anterior, íbamos desarrollando un poquito el tema. Todavía nos quedan 2 lecciones más donde vamos a estar hablando del problema del mal y cómo Dios se relaciona con él. Pero se han establecido algunas cosas. Primero, que la base del carácter del gobierno y de las acciones divinas es su amor. Todo lo que Dios hace lo hace motivado por su amor. Por lo tanto, su omnipotencia, su poder, Él lo va a restringir a aquellas acciones que puedan ser justificadas a partir de su carácter. Su amor de Dios, su amor y su justicia, ¿no? Su amor divino, pero también su justicia, que dijimos que no están separadas, ¿no? No es ese amor romántico que a veces lo ponemos, que yo haría por ti todo, incluso haría cosas malas por ti. No, porque Dios es justo. Dios nunca va a hacer cosas malas, y en ese sentido
Me gusta la cita de Elena White donde ella hace un claro contraste, lo vamos a ver la próxima semana, pero es bueno ponerlo sobre la mesa hoy día, en el sentido de que todo lo que Dios hace, ¿no es cierto?, en respecto a su carácter de amor, a lo que Él está motivado a hacerlo, está restringido de alguna manera por ese carácter de amor. Él ha dejado espacio, ¿no es cierto?, para sus criaturas y por lo tanto, digamos, Satanás está haciendo cosas. Entonces, todo, quizás resumiendo un poquito, ¿no? Todo lo que Dios hace lo hace motivado por su amor. Eso incluyó el libre albedrío de sus criaturas, ¿no es cierto? Y como resultado, no todas las cosas que suceden en este mundo son resultados de su amor. Y aquí está la cita que yo quería mencionar, que se me fue hace unos segundos. La hermana White hace un contraste entre la manera en que Dios enfrenta el gran conflicto y cómo Satanás lo hace. Satanás lo hace con artimañas, con mentiras, con engaños. Sin embargo, Dios dice que no actúa así. Dios siempre va a actuar dentro del gran conflicto, limitado, entre comillas, por su amor. Dios no va a hacer cosas contrarias a eso, porque a veces nosotros decimos, en el amor y en la guerra todo se vale, ¿no es cierto? Pero Dios no actúa así. Claro. Dios siempre, incluso en la guerra que está con Satanás, va a actuar motivado por amor y Él nunca va a hacer cosas chuecas, artimañas así que involucren engaños y cosas. Sí, por supuesto, Dios usa una estrategia en la cual no siempre revela todo a fin de poder asegurar que ciertas cosas vayan sucediendo, pero a medida que va el tiempo nosotros vamos conociendo más y más, y así es a lo largo de la Escritura, quién es Dios y por qué actúa de cierta manera. Entonces, al llegar a esta conclusión de que Dios todo lo motiva por amor, todo lo que Dios hace está motivado por su amor, llegamos a este tema, bueno, sumado a lo que acabamos de decir, que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios, llegamos a este concepto que la lección presenta, haciendo una diferencia entre la voluntad de Dios ideal, lo que a Él le gustaría que sucediera, y una voluntad distinta, que aquí se le llama correctiva, ¿no es cierto? O restauradora, o remedial. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones que no hubiesen sido las que nosotros hubiésemos preferido. Sin embargo, hay que tomarlas en vista a ciertos contextos. Y eso es lo que aparece aquí en la palabra de Dios, ¿no? Podemos también diferenciar entre la voluntad de Dios activa y la permisiva, ¿no es cierto? Que Dios no todo lo hace de manera directa, sino que también a veces permite ciertas cosas. Ese es otro tema que está muy relacionado a este. Pero lo que se nos menciona acá es que hay una voluntad de Dios ideal y hay otra correctiva. Entonces, ya dijimos que hay cosas que Dios desea que no se cumplen. Por ejemplo, uno de los deseos de Dios es que todos se salven. Ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos se salven. ¿Se van a salvar todos? La Biblia nos dice que no. Entonces ahí viene el tema que menciona el folleto respecto a la predestinación. Tal vez si podemos leer en los textos aquí. Sí, tenemos acá, se nos sugieren los versículos 9 al 11 del primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí está el apóstol Pablo justamente hablando de esto que tú señalas. Si fuera por Dios, si fuera por lo que Él quiere que se desarrolle en la historia humana, si es lo que Él prefiere, es esto. Sin duda. Ese es el plan ideal para Dios. O sea, la predestinación que se está hablando acá, que Pablo menciona, no es una determinación absoluta, incondicional, como ciertos cristianos de tendencia calvinista lo proponen. No es una predestinación absoluta, incondicional e inmutable,
sino que es una predestinación que tiene que ver con los propósitos de Dios, con lo que Él desearía que suceda. La palabra aquí está muy claro, ¿no? La palabra traducida como predestinación en el griego no significa que está todo determinado, sino que es lo que Dios quisiese hacer. Es su plan, es su ideal, es lo que, hacia donde Dios está apuntando. Dios decidió darnos la opción a la salvación. No decidió que seamos salvos de manera absoluta, sino Él quiso proponer un plan que pudiese darnos a nosotros, a todos, esa opción, porque Dios quiere que todos se salven. Pero lamentablemente no todos van a tomar esa decisión. Entonces aquí hay una voluntad ideal, que todos nos salvemos. Y no es que uno tenga que esperar el gran desenlace histórico de la Segunda Venida, etc. Uno ya puede ver ilustrado esto en situaciones tristes y lamentables que nosotros ya vemos a diario. ¿Cuántos padres oran por ese hijo o esa hija por años? A veces ese hijo regresa a Dios. Hay otros momentos en donde sencillamente no se ve esa decisión y tal vez la vida de esa persona termina de manera muy trágica. Y son momentos difíciles, muy dolorosos. Pero ya vemos bien ahí, la persona tomó una decisión y la reforzó y la retroalimentó con hábitos, con conductas, con las compañías con las cuales se rodeó. ¿Cómo entender eso? Hay decisiones que uno mismo toma, que uno sabe que no son las mejores, que uno debe enmendar el camino. Y está la invitación dulce, tierna, constante también del Espíritu Santo ayudándonos en aquello. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a resistir aquello? Y creo que no es un misterio que este plan ideal de Dios cada vez se va a ir perdiendo, se me va a ir como agua entre los dedos, porque yo estoy tomando decisiones constantes, activas, intencionales en otra dirección. Entonces, no es que yo tenga que recién esperar y ver, a ver, ¿cómo se va a dar esto más adelante? Ya en el día a día, si somos bien honestos, nos damos cuenta de que esto es tan frágil de alguna manera en la medida que yo comienzo a apuntar en otra dirección, a remar en otra dirección. Ya lo puedo ir evidenciando en el día a día. Por lo tanto, veo de que si noto una contrariedad, si noto que yo prefiero otra cosa, como que se confirma que Dios efectivamente tenía otro propósito. Y yo siento que estoy hasta rebelándome. Hay mucha gente que no, yo soy un rebelde sin causa. ¿Por qué lo expresa así? ¿Rebelde en contra de qué, diría yo? Bueno, de este plan ideal. ¿Se fijan? Entonces, no es que tengamos que esperar el gran desenlace para que ahí se resuelva todo el gran misterio de por qué pasan ciertas cosas. Ya en nuestro día a día estamos o colaborando con esta gran meta e ideal de Dios o derechamente nos estamos oponiendo. Sí, quizás recapitulando lo que hemos estado diciendo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere la salvación. Sin embargo, Él no nos obliga, ¿no? Porque Él nos ha dado libre albedrío. Y por lo tanto, esa voluntad ideal que Dios quiere de la salvación de todos nosotros, y en cada aspecto, ¿no es cierto?, de nuestra vida, no solamente en la salvación, a veces no se cumple. Vamos a suponer que alguien, sabiendo el consejo de Dios, por ejemplo, de no unirnos en yugo con desiguales, decide iniciar una relación que llega al matrimonio en contra de lo que Dios ha indicado. Significa allí que al haber entrado en una relación que no era lo que Dios quería y que se casaron, ¿no?, contrario a la voluntad de Dios, ¿significa que la voluntad de Dios va a hacer que con el tiempo esas personas se divorcien, se separen, porque no eran su plan? No. Y ahí es donde la voluntad y la providencia de Dios toman una relación dinámica. Dios te dice, mira, por favor no hagas esto, no tomes este camino, pero una vez que lo tomaste, a la otra puerta te está diciendo, ya, mira, tú tomaste esta decisión, no era lo que yo quería, pero ahora tratemos de, desde este punto de vista, seguir haciendo. O sea,
En otras palabras, la voluntad de Dios se va corrigiendo a partir de nuestras decisiones. No que estaba mal, eso era lo ideal, sino que Dios toma decisión, bueno, no era esto, pero ahora que estás acá, tratemos de seguir este plan B. Quizás este plan B, esta voluntad correctiva, ¿no es cierto?, que se le está hablando, en donde aunque tú no tomaste el camino original, de alguna manera Dios quiere que al final te vayas por otro camino, que te vas a dar más vueltas, va a ser más dolor, más sufrimiento, pero quiere finalmente llevarte al propósito final, que es tu salvación. Entonces, a veces nosotros decimos, yo ya tomé muchas malas decisiones, me aparté del Señor, no hay esperanza para mí. No, Dios siempre tiene esa voluntad correctiva, esa voluntad remedial. Va a ser dolorosa incluso a veces, pero es un camino de retorno a volver a los propósitos de Dios. Y ese factor de la relación de Dios con el ser humano me parece que a veces queda fuera de estos grandes debates. ¿Será que Dios existe? Si el bien y el mal, ¿por qué entonces Dios? Y desde la filosofía y los argumentos y aquí y acá, pero este elemento más relacional, justamente lo que tú describes, ¿será que esa persona que está usando la existencia del mal como el gran argumento para decir Dios no existe, está tomando una experiencia personal en donde lo pasó muy mal, y eso es muy legítimo, lo pasó mal, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cuántas señales que Dios fue colocando en el camino no atendió, no miró? Me parece que en estas discusiones sobre la existencia o no de Dios, ese componente va quedando fuera. Pero hay que rescatarlo, ¿sí? Porque Dios va caminando junto a nosotros. Es como ese poema de los pasos en la arena, ¿no es cierto? No hay que olvidar, poema será y todo, pero refleja una realidad. Así es. Y por eso tan importante esta palabra confían, confiar, ejercer fe. Las explicaciones nos llevan hasta un cierto punto. Los grandes debates entre teólogos y filósofos nos llegan hasta un cierto punto. El aprender a confiar en este Dios que ya conocemos y que este Dios que ya conocemos nos guíe por estos caminos inciertos, esa me parece que será la única manera. Quedándonos un poquito más de 1 minuto y medio, creo que ya hay que ir cerrando este tercer y último bloque. Querido amigo, querida amiga, hemos estudiado esta semana que ese Dios de amor que te creó, que te dio libre albedrío, quiere dirigir tu vida. No todas las cosas que pasan en tu vida han sido la voluntad y el propósito de Dios, pero Él ha diseñado un plan para que tú puedas corregir el rumbo en esta vida, para que tú puedas remediar la situación difícil en la que estás y puedas obtener la victoria que Cristo obtuvo a través de la muerte, de su muerte en la cruz. Él quiere darte salvación, Él quiere darte paz, vida eterna. No siempre vamos a encontrarla acá en la tierra, pero si tú ahora lo aceptas, vas a estar preparándote para vivir para siempre con el Señor. ¿Por qué no lo aceptas hoy? Hagamos una oración para entregarnos al Señor hoy. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias y te alabamos por tu maravilloso carácter de amor que nos da la oportunidad de conocerte y también acceder a la salvación. Señor, sabemos que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, dificultades que escapan a lo que tú quisieses para nosotros. Pero ya que estamos acá, tú nos extiendes la mano y nos ayudas para poder llegar a esos caminos, esos pastos verdes que tú nos has prometido, en los cuales, Señor, nos quieres acompañar. Ayúdanos a tomarnos de tu mano. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades y circunstancias de este mundo seguros de tu presencia y que podamos llegar hasta el final sabiendo que tú has estado con nosotros. Bendícenos, acompáñanos, ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Gracias también, queridos amigos, por habernos acompañado en estos diálogos y será hasta la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia.